Bienvenidos sean todos ustedes. Es nuestro intento número no sé cuál. En este podcast maravilloso, nuevo y etéreo, donde podrán encontrar magia, sabiduría, no sé, todo lo que puedan buscar. Mucho gusto, yo soy Eros y permítanme introducir a mi compañero Otvar. Pero primero que nada, Otvar, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu noche? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien. Cansado. Bueno, no cansado, pero fue divertido. La tragedia que nos pasó iba a ser como una anécdota para después. Bueno, Pues sí, Otvar es pues mi querido amigo que conocí hace como, bueno, ya lo conocía yo desde hace mucho, como no sé, tal vez un año y medio más o menos. Pero no me he atrevido a hablarle hasta hace poco, como no sé, un mes, 2 semanas, no lo sé. Pero para mí es como un mes. ¿Por qué me decidí hablarle? sí, Porque como un pues mes. sí, vi que tenía como buena participación en nuestro grupo, porque él y yo estamos en un grupo de magia salmántica se llama. Y pues, no sé, sentía yo que podía tener como una conexión especial con él hablando, pues sentí una conexión muy que nos podíamos llevar bien, vaya, como una hermandad o no sé, fraternidad, no sé cómo quieran decir. Bueno, el punto es, pues que sí, o sea, ay, que me trabé. El punto es que, pues bueno, mucho gusto, Edward. Él es un brujo que tiene desde pues muy chico todo este sentido arácnido, si lo quieren llamar o así, pero esta sensibilidad a la espiritualidad. Pues hablando con él me comentaba un poco de su vida, pues cómo ha llegado a practicar desde, no sé, los 8 años. Siento yo que es algo que muchos brujos y brujas tenemos desde que muy niños, tenemos esta sensibilidad, pero muy pocos se atreven como a explorarlo, tan jóvenes como él. Y pues sí, o sea, realmente me quedo como sorprendido el camino que he llevado y la trayectoria que me llegó a contar esa noche. Y pues él empezó como igual que yo y tal vez muchas otras personas con el tarot y la Wicca, que serán temas que tocaremos el día de hoy. Y pues bueno, no sé si quieras decir algo. Muchas gracias por la introducción, Eros. Bueno, les presento a mi amigo, compañero Eros. Él también desde pequeño pues tenía como esa sensibilidad hacia la parte mágica, hacia la parte espiritual, pero comenzó más activamente a formarse y a practicar desde hace aproximadamente 5 años. Así Él es, comenzó 5 años. como yo con el tarot y con la magia verde, fueron como sus inicios en esta parte mágica, y pues de eso vamos a estar hablando también a lo largo de los capítulos para que nos vayan conociendo y pues vayamos compartiendo a través de estas charlas como la información que queremos compartirles, y que sea como un espacio también de aprendizaje, pero un espacio ameno. Sí, es como que la idea como que hablar, informar un poquito, no pretendemos ser como una escuela al 100%, pero tal vez desmentir algunas cosas, informar un poco, incluso escuchar historias y darles posibles soluciones. Sería como una conversación entre él, yo y nuestra querida audiencia que espero que seamos más. Es toda esta introducción. Otpar, dime. Pues ya mencionamos que nuestro primer acercamiento a la magia fue el tarot. Dime, ¿cómo salió tu interés a grandes rasgos sobre esto? No sé si me quieres decir sobre la magia en general o sobre el tarot en específico. Sí, pues yo comencé con el tarot aproximadamente como desde los 12 años más o menos, que fue como la puerta de acceso como a este mundo mágico. Me regalaron un tarot. Yo inicialmente me Ujú. interesé como por la baraja española, que Ah, es sí. como también una de las bases del tarot. Pero pues me regalaron un tarot de Marsella, y ahí comencé a estudiar como del librito que viene del tarot, a aprender como Ujú. la información básica, las lecturas que vienen ahí, porque no tenía como mucha más información.
y ahí comencé. Y fue como muy intuitivo mi aprendizaje. De hecho, mis Ajá. lecturas eran primordialmente intuitivas, de la Sí. información que yo recibía al momento de estar como con una persona. Pero pues esas lecturas son buenas si uno siempre está como bien concentrado, bien emocionalmente, pero no en todo momento, ¿cierto? Y uno como ser Sí, humano pues no está bien todo el tiempo. Entonces, así obviamente es. faltaba como la estructura, faltaba como toda esta parte de una base sólida con respecto como al conocimiento, pero pues Ujú. por ahí comencé. ¿Tú no has escuchado esta historia de que dicen, si tu primer tarot te lo tienen que regalar, no lo puedes comprar? ¿Tú no llegaste a escuchar eso? Después, porque pues al principio Después. yo no sabía qué era el tarot, ¿cierto? Después escuché eso como que, ay, que te lo tienen que regalar, pero yo creo que es un mito, ¿no? Porque pues al fin y Oh, al sí. cabo, si nadie te regala, entonces uno entonces nunca vas a leer el tarot, ¿no? Pues Una... uno va normal y se compra el tarot que quiere y ya. Ujú. Sí, una vez bueno, esta Voodoo, bueno, es que ella fue como que la quien me introdujo a este mundo del tarot, pero creo que ella me comentó Ujú. que más que nada, bueno, no sé si puedo decir esto, pero ya lo dije. Más que nada, ahí lo cortas. Bueno, bueno, yo una vez escuché que todo este mito sobre el que te tienen que regalar un tarot era porque antes, o bueno, todo esto era como una información solamente más que nada privilegiada para gente rica y pues personas con poder. Y Ujú. este conocimiento lo pasaban pues como que alguien más. Y por eso se cree que te lo tiene que regalar alguien, porque antiguamente solamente se podía transmitir por alguien que tenía el conocimiento, y para tener Sí, conocimiento tenías que tener dinero. Así como que creo una que tradición oral, ¿no? Como una transmisión sí, oral del conocimiento muy probablemente. así es. Y pues por ahí nació el mito de que te lo tiene que regalar a alguien más que nada. Pero bueno, es un Sí, poquito pero de pues que me lanzó. No, ahora no hay pues necesidad de hacer eso. ¿No? Puede acceder uno a la información mucho más fácilmente que en otros momentos. ya tenemos TikTok. ¿Y tú? Sí. ¿Y tú cómo comenzaste con el tarot? Con el tarot fue como... Déjame acomodar. Mm, fue como casualidad de la vida, yo creo, porque fue cuando yo estaba en una época un poco más oscura. Este, yo estaba pasando por una depresión y me acuerdo que en ese entonces también estaba como en una ruptura amorosa y pues de muchas cosas había salido de mi trabajo y etcétera. Y fue como mi despertar espiritual y mi primer acercamiento fue el tarot y la magia verde. Bueno, y los amarres y todo eso, pero bueno, esos son otros Sí. temas. Y pero o sea, sí, mi primer acercamiento fue por esta Voodoo que te comento, que me empezaron a salir Ujú. videos de ella de Spelljar y trabajos con vela y así. Y lo primero que vi fue el tarot y ya pues fue como mi primer acercamiento y pues con ella tomé los cursos muy buenos. Y pues ya fui ahí cuando conocí diferentes tipos de tarot, que son por ejemplo el de Marsella, el de Todd, el de Rider Waite Smith, el Visconti, el egipcio y así pues más. Pero bueno, ¿qué más podrías decir antes de, de todo lo demás que diremos? ¿Qué más te gustaría agregar? Muy bien, Otvar. ¿Qué nos podrías decir sobre el tarot? Ya hemos dicho que el tarot esto, que el tarot aquello, pero ¿qué nos podrías decir tú sobre un poquito sobre el tarot? Podríamos hablar un poco acerca de la historia del tarot, de dónde más o menos surge, a pesar de que no hay como algo claro o una conclusión, digamos, unánime de dónde surge el tarot. Se dice que viene de esta parte como bueno, algunos dicen que de la parte francesa, otros dicen que de la parte italiana, pero se dice que principalmente viene como desde la parte italiana, que fue como desde la parte de la realeza. Creo que de los primeros tarots están relacionados con este Visconti que tú mencionabas. Y
Pues el primer tarot del que se tiene registro, pues fue un artista que le regaló pues como a la realeza unas cartas, unas imágenes que retrataban a la realeza, de ahí vienen las familias reales del tarot. Sí, como el Y emperador, la emperatriz, sí, sí. principalmente como los de los arcanos, bueno, ellos también, ¿cierto? Pero también en los arcanos menores, ¿no? Como la otra familia Ya. reales que aparecen en los arcanos menores. Oh, sí, sí, sí. Pero sí, también claramente ellos, ¿no? Y entonces aparecen como todos estos triunfos, los 22 arcanos mayores, y inicialmente era un juego, ¿no? No se utilizaba para adivinación ni para lo que se utiliza actualmente, terapias y demás, sino Sí. solamente para un juego, y pues luego con el tiempo fue tomando como este carácter adivinatorio. Ajá. Y ya pues, digamos que también están como estos mitos o estos comentarios que se escuchan a veces que de pronto el tarot es tan antiguo como el antiguo Egipto o así, pero en realidad Y no. pues no hay como registros de que en ese momento hubieran ese tipo de cosas. Ujú. Entonces es como algo que sale más como desde la Edad Media prácticamente, ¿no? Sí, vaya. A ver, Otvar, dime la verdad. ¿El tarot invoca demonios o espíritus malignos que te puedan poseer? Desmintiendo mitos. Pues se dice que pues hay muchos mitos así como que se pueden abrir portales, que porque Sí. estás manejando energía y no sé qué, pero pues la verdad es que no, a mí nunca me ha pasado que haya invocado a ningún demonio haciendo una tirada en el tarot. Pero no, o sea, no es como que por yo leer el tarot vaya a atraer entidades espirituales ahí. O sea, si puedo llamar espíritus que me ayuden en mi lectura, Ajá. ciertos espíritus con los que yo tenga contacto, pero eso es algo que yo estoy haciendo voluntariamente, ¿cierto? O no, Ujú. o necesariamente no, porque hay tarotistas que en realidad leen el tarot desde un aprendizaje, ¿cierto? No le mezclan nada espiritual a la lectura del tarot. Y otros como yo que sí mezclamos nuestra parte espiritual con el tarot y nuestra intuición Ujú. eh, a este tema de las lecturas, pero no se abren portales por leer el tarot, ni por leer el péndulo, ni por nada de esas cosas. O sea, para que se abra como un portal energético se requieren cosas muchísimo más fuertes que Sí. solamente tirar unas cartas. Ok. Bueno, dime. Tú, tú por Ajá. ejemplo, ¿qué mito has escuchado? ¿Qué mito quieres desmentir en este momento, que sí, como con respecto al tarot? Me dejaste. Me O algún dejaste. consejo. A ver. Un mito que haya escuchado sobre el tarot. Pues yo creo que más que mitos son como cosas que nos llegan a pasar, que creemos que el tarot nos puede solucionar la vida, cuando en realidad no. O sea, realmente el tarot solamente es como una ayuda para ver qué es lo que está pasando más que nada en nuestra línea temporal actual. Nada de Sí, eso está escrito en piedra y lo podemos cambiar, o sea, no. Si vemos que nos va a ir mal, pues no podemos quedarnos solamente con eso, tenemos que actuar. Igual como con la magia, no podemos depender 100% de la magia. Tendríamos que sí. encontrar como un balance o algo así. Este, Claro, primero también hay que agotar ajá, como los recursos que tengamos en la parte material y ya luego sí, ayudarnos también como un impulsito de la parte espiritual y mágica. así es, mi estimado, y pues, mm, pues más que nada es como por eso, es que esto es como una introducción y un Sí, poquito más o menos. yo por ejemplo, ya de que estás hablando de esto, hay mucha Ajá. gente que tiene miedo a leerse el tarot porque creen precisamente que lo que les va a salir ahí, o sea, no lo pueden cambiar, ¿cierto? Como que Ujú. está escrito en piedra, como que no hay más, o sea, que si ven eso ya se van a morir de miedo porque les va a pasar algo mal o así. Y pues en Ujú. realidad no, como tú lo mencionabas, es una herramienta, puede ser incluso, hay gente que lo utiliza solamente, inclusive como una herramienta terapéutica, que no lo Así es. utilizan para mirar al futuro o para hacer para profetizar o acerca del futuro. Ujú. Eh, pero pues sin duda es una herramienta que se puede utilizar para ambas cosas, ¿no? Sí, sí, de hecho Pero sí. esto no sé.
como tú decías, eso no significa que lo que sale ahí sea un destino ya escrito y que de ahí no te vas a salvar. Esto precisamente es una herramienta para que tú veas más allá de lo que normalmente puedes ver y puedas tomar determinaciones distintas y cambiar ese futuro. Nosotros lo que vemos en el tarot son tendencias, ¿cierto? De Ujú. qué va a pasar si sigues de la misma manera, qué va a pasar si sigues actuando igual. Entonces ya te das cuenta, bueno, estoy actuando de esta manera y me va a pasar esto, este resultado no es tan positivo, pues entonces tomo acciones para corregir eso y quizás el resultado ya va a ser un poco más diferente o totalmente distinto a lo que vimos en el tarot. Así es. Y pues hay que aclarar también que el tarot no reemplaza la terapia o la medicina o algo si te sale que va a estar embarazado, que no, pues no te confíes Ujú. 100%, como que vayan a comprobarlo científicamente si es posible. Porque también Sí, claro. no es como que por ser brujos o magos vamos a dejar de lado esta parte pues científica, así tal cual. Pero pues bueno. Sí, o Am, sea, sí puede sí, servir de guía porque, bueno, hay lecturas y en las cartas se pueden ver temas de enfermedad. Va a depender del tarotista qué quiere ver, ¿cierto? Hasta qué punto se permite ver o informar a las personas, pero el tarot no te va a decir es que, ay, tienes X enfermedad, ¿cierto? Te puede guiar sí. como que ahí sale como una debilidad de pronto en la parte de las piernas, sale como una debilidad de pronto en la parte del estómago, en la parte pulmonar o en la parte de la garganta o así. O sea, puede indicar como los Ujú. puntos que están más débiles o los que se ve que de pronto hay como algo de enfermedad y eso puede ayudar un poco como a mirar qué puede estar pasando en la zona, pero no te va a decir específicamente qué es lo que está pasando, ¿cierto? Porque pues tampoco es como Sí. que el tarot sean los rayos X o unos exámenes especializados Sí. para ver las cosas de esa manera. Sí. Ay, bueno. Y pues bueno, mencionado esto, pues Otvar. Ah, ya te voy a entrevistar. Am, Me parece. ¿qué, qué diferencias hay entre un tarot y un oráculo? ¿Que me puedes mencionar? Pues, o sea, la palabra oráculo se puede usar indistintamente tanto para un tarot como para un oráculo, pues para lo que conocemos como oráculo actualmente, ¿cierto? Porque al final Sí, es un oráculo. sí. Pero actualmente sí se puede hacer una diferencia más clara y es que un oráculo pues son generalmente como unas tarjetitas eh, o bueno, también se pueden crear oráculos manuales como personales con diferentes herramientas y tienen un significado Ujú, particular, pero digamos que los que venden pues por ahí en las librerías y esto son como unas tarjetitas que vienen con un mensaje ya predeterminado, entonces tú barajas, haces como tu pregunta y te sale el consejo y lees tu lectura que te sale ahí y lo aplicas ujú. como a tu pregunta, ¿cierto? Eso es lo que llamamos oráculos actualmente. Hay otros Sí, oráculos que crean las brujas, los brujos, que son hechos con piedras, con huesos, con con figuritas, con huesos. cositas Ah, sí. que se encuentra uno por ahí, puede crear su propio oráculo y hacer la pregunta y ya como que esta águila para mí significa libertad o no sé qué cosa, Ujú, entonces voy mezclando como las figuritas y voy dando pues como la respuesta a la pregunta, pero esos son otro tipo de oráculos. ujú. Y el tarot, pues ya digamos que también se puede llamar oráculo en cierta manera, porque pues básicamente es eso, lo podemos consultar, los oráculos se consultan, Ujú. se preguntan, se recibe consejo de los oráculos, del tarot se puede recibir consejo, del tarot se puede recibir guía, y pues básicamente eso es un oráculo, ¿no? Entonces, ambas Ujú. cosas son oráculos, solamente que pues digamos que el tarot Sí, tiene de pronto un simbolismo más rico, nos ayuda más como a conectar desde nuestra parte intuitiva que quizás estos oráculos ya preestablecidos. sí, sí, es que por ¿Tú, ejemplo en el tarot. tú cómo lo Ujú. ves? Sí, bueno, el oráculo para mí es como dices, si nos basamos como en las puras tarjetitas, pues son diferentes al tarot, porque el tarot tiene los 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Sí, Este, y pues yo siento que el tarot tiene como que sus arquetipos como bien definidos, llámese el loco, la emperatriz, el emperador, la luna, el diablo, etcétera. Y en el oráculo como que se tiene más libertad
pues podríamos decirle que creativa o espiritual hasta cierto punto, porque pues hay Sí, incluso es de que huesos que... Ajá, va a depender dime, dime. como del autor, ¿no? Del que lo creó. Sí, sí, o del brujo, porque pues como dijiste, pueden ser huesos, palos, ramas, o incluso como Ujú. los oráculos de Delfos, que eran más que nada como estas sacerdotisas, donde pues hacían las profecías así Sí. abiertamente. Ujú, donde Y tenían este humo de laurel, ¿cierto? Que quemaban sí, y tenían estos trances a través de bien los cuales padre. pues podían dar como las profecías. Ujú, exacto. Y pues bueno, eso es como que un poquito de diferencia entre eso. No sé si te gustaría hablar un poquito como del tarot más famoso pues que hay, que sería el de Rider Waite Smith. ¿Qué opinas? Pues yo personalmente prefiero los tarots basados en ese tarot, ¿cierto? En el Rider Waite Smith, porque me gusta pues como toda esta parte de la imagen que tiene, de la imaginería que tiene, porque me Ujú, permite conectar como más desde la parte intuitiva, ¿cierto? sí. Entonces prefiero como los tarots que vienen basados en este tarot, en el Rider Waite Smith, pero también pues hay otros tarot que están basados en el Marsella, como tú dijiste, y no sé, no conozco muy bien, pero creo que también hay tarot basados en el de Thoth, pero Ujú, yo personalmente como que no conozco mucho esos, pero pues deben haberlos, ¿no? ujú. Eh, y pues tengo entendido que este tarot Rider Waite Smith fue creado por varios personajes, por pues, la persona que mandó pues como hacer el tarot, la persona que hizo las ilustraciones que fue Está Paula Colman, Pamela Pamela, Coleman Smith, que fue la Pamela Colman ilustradora. Smith. Ujú, Y no recuerdo bien sí. los otros nombres. Yo tampoco, pero los tengo aquí en mis apuntes. Arthur Edward White y William Ryder. Estas personas fueron como los creadores principalmente de este tarot. Ah, no sé si sepan, pero pues usualmente le dicen nada más Rider White, quitando el Smith. ¿Por qué? Pues ya saben, fue creado en una época donde, pues ya saben, machismo. Y pues dejaron como que un poco, o han dejado como un poquito de lado esta Pamela Coleman Smith, pero ella fue como la que hizo la ilustración y pues las demás personas, uno fue quien la dirigió y el otro fue quien, pues digamos que ¿Quién fue el publicó? encargado de publicarlo. Ajá. Este, pero sí, o sea, la ilustración fue más que nadie de Pamela con toda esta simbología cristiana, católica. Sí, Yo Rosa siento que Cruz. más que nada, ¿Mm? ¿Mande? La simbología principalmente es Rosa Cruz. Entonces Sí, por a eso ver, vemos como símbolos que se nos cuéntanos un parecen un poquito poco de como el eso. cristianismo. Sí, Cuéntanos. es que básicamente pues como que los autores y toda esta simbología viene muy desde la parte esta del rosacrucismo, ¿cierto? Y el rosacrucismo Ujú, está muy relacionado y sus bases están muy relacionadas con el cristianismo. Entonces es una ujú, mezcla como de espiritualidad, o sea, como de magia cristiana hasta cierto punto. Sería como el rosacrucismo. ujú, Entonces, de ahí surgen mucha de la simbología que se presenta en el Rider Waite Smith y por eso se nos hace como familiar un poco, porque pues en nuestras mentalidades, sobre todo Latinoamérica, pues hay mucha presencia del catolicismo y del ujú, cristianismo y todos estos temas, ¿cierto? ajá. Y Entonces, pues sí, principalmente viene de ahí. interesante que eran sectarios, pero bueno, también estoy esperando para eso. Bueno, Odvar, dime, ¿cómo sientes tú que haya cambiado el tarot en tu vida? ¿Para bien, para mal? Más o menos, nada. Que me haya cambiado a mí. Ujú. ¿En qué te ha podido ayudar Pues o a en qué mí me ha no? ayudado mucho para tener claridad en momentos de confusión. Ujú, Me ha ayudado demasiado en esos momentos porque pues el tarot es una herramienta que te ayuda a ver un poco más allá de lo que tú generalmente ves. Aunque pues por ujú, ejemplo acá hay un pequeño consejo. Cuando a uno le cuesta mucho verse a uno mismo, le cuesta a uno como separar sus emociones de la realidad porque a veces lo que uno ve en el tarot le puede parecer un poco crudo o duro. Entonces es mejor de pronto
ir donde otro tarotista, donde un amigo tarotista que te ayude como a responder esas preguntas que a ti te cuesta darle solución, ¿cierto? Porque Ajá. esa persona de pronto va a ser un poco más objetiva y nosotros no lo vamos a hacer tanto, Ujú. porque tendemos pues a cambiar las interpretaciones, de pronto a ver las cosas más positivas de lo que realmente son o más negativas de lo que realmente son, y entonces nos equivocamos en las lecturas. Entonces, pero sí, cuando he podido ser objetivo y cuando he podido utilizar pues como bien la herramienta, pues me ha servido mucho para claridad, para guía, para como tener un poco de paz mental, de tranquilidad y poder, digamos, ver qué es lo que está pasando y comenzar a tomar acciones para que eso que yo veo que no quiero que pase, pues no pase, ¿cierto? O pase de pronto de una manera más liviana. Mm. Creo que principalmente eso ha sido lo que me ha ayudado el tarot, ¿no? Ok. Dicho Tú esto, personalmente, ¿qué? ¿qué has vivido con el tarot? Muchas cosas y dolores de cabeza. Más que nada porque sí me llegó a pasar eso de que, por ejemplo, vi algo malo y yo decía, no, 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 esto está mal, 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 no, 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 y me daba mucha ansiedad. Este, por eso sí, como dices, es Sí, mejor, si no estoy yo en un buen momento, es mejor preguntarle a alguien más que me ayude. claro. Pero O sí, o sea, también sí de siento... pronto, Ujú. también de pronto uno se estresa al momento de darle una mala noticia a otra persona, ¿cierto? Ahí Sí. también como que comienza uno a buscar cómo suavizar las cosas. Y pues ahí va como otro consejito, ¿cierto? Que sería, eh, pues al momento que uno hace una pregunta, pues reviso bien como que qué tipo de lectura me sirve para responder esta pregunta. Hacer Ujú, una pregunta como de una forma neutral, ¿cierto? Lo más neutral posible. Y estar bien concentrado, hacer la lectura y ya, y tirar las cartas que son. Porque ujú, cuando vemos cosas negativas, pues entonces tendemos a tirar más cartas y a tirar más cartas, a ver si de pronto cambia el resultado o volvemos a preguntar porque no estoy viendo bien, cambiamos la pregunta de otra manera, como tratando de engañarnos a nosotros mismos. Pero pues lo primero que sale ahí es lo que el tarot nos está diciendo, ¿cierto? A veces ujú, nos cuesta y decimos que de pronto estamos bloqueados o que el tarot no nos está hablando, pero el tarot siempre habla, ¿cierto? A veces lo que nos cuesta es como encontrar las conexiones entre las diferentes cartas, hacer como sí, hacer la lectura de las conexiones entre cartas es lo que nos cuesta a veces. Se nos complican mezclar arcanos con otros arcanos. ujú. Sí. A ver, muy bien, Otvar. Yo quisiera preguntarte, ok, ya tengo mi tarot, me lo regalaron, ¿qué es lo que debería de hacer? Ahí lo dejo, lo uso así, lo limpio, lo consagro, ¿qué hago? ¿Tú cómo lo harías? Yo personalmente, pues les hago así como una pequeña limpieza, de pronto con saumerio. Ujú, O me concentro y los limpio desde mi visualización, ¿cierto? ajá, Con mi aliento, con mi energía. También se puede golpear el tarot para limpiarlo, como unos ujú, 3 golpes. Eh, Soplarlo, sahumarlo, pero también se puede hacer como una mini ritual con los 4 elementos, como que tener una velita, agüita que bendices tú mismo, algo de tierra o sal, saumerio y pasarlo como por los 4 elementos, obviamente. No ujú, vas a, no vas a empantanar tu tarot ahí mezclándolo con tierra, pero pues como ponerlo como en contacto con el elemento un poquito. Eso también sirve ujú, para cargarlo con la fuerza elemental y hacerle como una especie de consagración, pero no es necesario hacer una consagración al tarot, o sea, va a depender. Porque hay gente, ujú, como te digo, no utiliza el tarot de manera espiritual, lo utiliza mm, solamente como una herramienta de trabajo o no sí, sé, o algo de curiosidad, entonces simplemente cogen cualquier tarot, lo sacan de la baraja, lo mezclan y preguntan y lo tiran y ya. sí. Porque lo ven más desde una parte psicológica, ¿no? Desde una parte subconsciente, que es el subconsciente el que responde. En Ujú, cierta medida sí, pero podemos también valernos de nuestra corte espiritual para que nos ayude de pronto a intuitivamente canalizar mensajes que vayan de acuerdo como a la situación de la persona.
Ujú. ¿Tú qué haces, por ejemplo, cuando compras un tarot, cuando tienes un tarot nuevo? Así lo lanzo. No, no es cierto. Así lo barajo y dejo que la otra persona revuelva. No. Cuando yo tengo un nuevo tarot, lo que hago es limpiar carta por carta con un incienso. Pues ya las Ujú. plantas ya depende de, pues, de cada quien. Puede ser, no sé, ruda, hierbabuena, o resinas como copal, resina de pino, etcétera. Pero paso carta por carta, así una, las 70 y... ¿cuántas eran? Ocho. Bueno, los 20, 78, bueno. Sí. Todos los arcanos, los paso por ahí. Y ya después yo como los consagro con los cuatro elementos y a mí me gusta como cargarlos a la luna llena o la luna nueva. Sí. Adicionalmente a esto, a mí me gusta tener como que, pues no sé, hacer como un pequeño ritual de invocación a algún espíritu oracular, como quien dice, para que habite de cierto modo en el tarot. Y a mí en lo personal me gusta tener como que un pequeño cuarzo o algo, para que sea como un receptáculo para ese espíritu. Y ya le puedo prender como ofrendas o hacer como velitas o algo por el estilo. Pero eso es más como que nada algo personal que a mí me gusta hacer. Como para que Sí, a la hora claro. de tirar o lanzar las cartas, pues poder hacerlo. Porque ya me ha pasado varias veces que estoy en medio de una lectura y me bloqueo. No sé si sea por la energía de la otra persona, porque estoy muy cansado, etcétera, o por todo eso. Pero sí me ha llegado como que a bloquear más que nada por eso. Y ya con la ayuda del espíritu ya es como que más tranquilo, más Te, relajado. te, te, te va más fácil pues con esta ayuda. Sí, 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 sí. Y Yo pues ya, pues o sea, dime, dime. sí, yo personalmente pues como que llamo a mis deidades, ¿cierto? Les pido su Ujú. ayuda, me protejo. Yo me protejo antes de hacer una lectura porque sí nos Sí, puede impactar un poco la energía psíquica de la otra persona. La otra sí, persona viene con cargas emocionales, viene con problemas, viene con cosas y esa ansiedad que tiene la persona por una respuesta nos puede afectar un poco, ¿cierto? Entonces sí. es importante protegernos, pues sea con algún amuleto o simplemente hacemos una bioprotección, o sea, nos cubrimos energéticamente. eh, y eso nos va a ayudar un poco a cortar un poco la interferencia psíquica de la otra persona, que pues sí nos sirve porque pues igualmente le vamos a responder a esa persona, pero eh, cargar con toda esa parte emocional y todo ese problema nos va a servir porque nos vamos a estresar y no vamos a ser capaces de dar como una respuesta correcta. Ujú. Sí, de hecho ya cuando queremos la lectura también, pues limpiarnos si se puede con, no sé, agua florida, un saumerio, con lo que les guste limpiarse a cada quien, para, como dices, para que no se nos quede residuos espirituales o energéticos de la otra persona. Porque como dices, o sea, Sí, no, sí, no sabemos qué trae. sí es importante, por ejemplo, cuando ya terminas la sesión, que la persona se vaya, o sea, ya cierras el tema, no te quedas pensando toda la noche en pobrecita esta persona todo lo que está viviendo, o sea, fue un Sí, cliente que tuviste, lo cierras, ese no es tu vida, ¿cierto? No es tu deber solucionarlo. Entonces, porque entonces nos cargamos con esos problemas y cosas que no son de nosotros y entonces eso nos puede afectar también para otras lecturas, ¿cierto? Porque no sí, estamos bien emocionalmente. así es, mi estimado. Y pues bueno, dicho esto, ¿te gustaría agregar algo más sobre el tarot? Pues yo creo que hemos dado como una buena cantidad de consejos, algunos datos acerca del tarot. Quizás no estamos muy puntuales históricamente, pero más o menos es la información Ujú. de dónde surge el tarot, de ese tarot principal, ahorita que es pues de la corriente esta del tarot Rider Waite Smith, Rider White. Ujú. eh, que si no estoy mal es como desde la parte inglesa, ¿cierto? Me parece que surge. A ver, Creo que sí. creo que sí. Porque el Marsella viene desde la parte francesa, ¿no? Ujú, Este Visconti, que fue como de los primeros tarots, sale de la parte italiana. ujú. Y ya este Rider Waite Smith viene como desde la parte inglesa. Pues europeos a fin de cuentas. Todos son Ujú. Sí, europeos. todo surge de allá y como más o menos desde el siglo XIV-XV. Ujú. Pues dimos algunos consejos también acerca de cómo implementar el tarot, de cómo limpiarlo. No sé si tú piensas que hay algo más que se deba agregar con respecto a este tema. Pues podríamos hablar de los 20. ¿Cuántos? 76 arcanos, pero no, no es la idea. 78. ¿Cuántos son? 78, 78.
Sí, no, eso demoraría mucho. Listo. Pues sí, Muy yo bien, creo que Osval. ya hemos dicho todo esto. Gracias por compartirme un poquito sobre tu conocimiento y experiencia. Pero hay algo que me intriga. Ya me dijiste que el tarot fue tu primer acercamiento a la espiritualidad. ¿Cuál fue tu primer acercamiento más profundo a la magia, a todos los rituales, incluso invocaciones o como lo quieras decir? ¿Cuál fue? Sí, ya luego del tarot, que fue como mi primer acercamiento a la parte mágica, se me abrieron como otros campos con respecto a la parte de la Wicca, en este Ujú. caso. Era lo Ok. que en ese momento estaba como más de moda. Sí. Ahorita creo que está como, bueno, ya creo que ya no Pausado. tanto, Oye, sí, como que pero como que hubo un tiempo en el que estuvo muy de moda y luego ya no, y luego otra vez. sí, como que Perdón por interrumpir. ha tenido sus periodos. Ujú, Pero bueno, en ese momento estaba como muy de moda y cuando uno buscaba algo de brujería en internet, pues salía la Wicca, ¿cierto? Entonces por ahí ujú, comencé como a investigar, a leer, muy desde solitario porque no tuve la oportunidad de conocer pues como a un joven o personas que practicaran esto en la ciudad donde yo vivía. ujú. Entonces todo fue muy personal, ¿cierto? Muy Ok. desde mi propia investigación y desde lo que yo podía encontrar. Entonces, Entonces ¿tú comencé, crees? Dime. sí, comencé a leer libros, comencé pues como a buscar información al respecto, eh, y de ahí pues como que fui como formándome yo propiamente con respecto al tema de la Wicca. ¿Tú crees que sea importante tener un coven o puede ser tu práctica en solitario? Pues desde mi experiencia pues un coven pues te puede servir porque pues te sientes que perteneces a un grupo, tienes el Ujú, apoyo de otras personas que te pueden ayudar si tienes alguna situación espiritual que trabajar, ¿cierto? Puedes contar con el apoyo ujú. de ese coven. Pero hay personas que igualmente prefieren, así tengan la posibilidad, pues trabajar solas, ¿cierto? Porque no están sometidas como a la voluntad de una sacerdotisa y de un sacerdote, que son los líderes del joven, sino que tienen su propia agenda, ¿cierto? Entonces va a depender como de cada practicante. Y pues voy a comentar un poco acerca de dónde surge la Wicca. Ella surge, es una religión. No es como, por ejemplo, la religión católica que tiene un papa y que tiene una estructura religiosa y un organigrama, pues como toda un escalafón, ¿cierto? De puestos. Digamos que el puesto más alto sería el de suma sacerdotisa y sumo sacerdote si es que hay un coven, ¿cierto? Si no, pues cada uno sería como su sumo sacerdote y sacerdotisa. Pero bueno, más o menos fue creada por Gerald Gardner en los años 50 como una religión que intentaba reconstruir la vieja usanza, las viejas prácticas de la brujería, o sea que es como un reconstruccionismo de diferentes fuentes que él mezcló, Ujú. y otros autores le fueron sumando a lo largo de los años, como Doreen Valiente, eh, y hay otros autores que a lo largo de los años fueron creando libros muy relacionados con la Wicca o directamente de la Wicca, pero muy desde los años 50, 60, 90, ¿cierto? Que fueron estos autores. Y de ahí se fue creando como toda esta filosofía, se fue creando como toda esta corriente religiosa, espiritual, que venía precisamente en Inglaterra, de tener leyes contra la brujería. Cuando se abolió la brujería, fue Ujú. que, pues cuando se abolió las condenas contra la brujería, fue que, es que nace esta religión como una forma de activismo social también, ¿no? Como de decir yo soy brujo, me presento a la sociedad como brujo, bruja, y ya no me pueden hacer nada, ¿cierto? Como que de ser valiente y salir de ese closet de escobas y de plantas. Sí. Y luego, Entonces sí, sígueme contando. comenzó como por esos años y, y pues ellos tienen como una cosmovisión en el que hay un dios y una diosa. Ese dios y esa diosa no tienen cara, no son una entidad en particular, va a depender del practicante.
Si tú como persona te sientes más atraído como a la parte helénica, a la parte griega, pues te vas como por ese lado de Wicca helénica. No estoy seguro que ese sea el nombre, pero pues, o más Sí, de los dioses nórdica, griegos. o diánica, sí, que es completamente femenina, ahí solamente pueden estar mujeres, no tienen como la figura ya del dios y la diosa, sino que la figura principal es Diana, y creo que Aradia, no estoy mal. Aunque eso también, la figura de Aradia pues está muy relacionada con la estreguería, que es brujería italiana, ¿cierto? Diana, Ujú. Lucifer y Aradia, que ya eso es otra cosa diferente, no es Wicca. Pero entonces va a ir tomando el rostro de los dioses con los que tú sientas afinidad y energías que sean afines, ¿cierto? Masculina y femenina. Ujú. Entonces no hay La diosa, como... Sí. sí, no hay que. Entonces no hay como dioses establecidos. Son como con quienes Mm, sientes afinidad. sí, son como con el panteón que sientes afinidad. Mm. Esencialmente, pues se debería tomar un mismo panteón, ¿cierto? Si vas a tomar el panteón hindú, pues deberías buscar dioses del mismo panteón hindú, pero hay personas que pues van mezclando pues como las diferentes dioses de diferentes panteones, ¿cierto? Mm. Ujú. Eso va a depender de cada uno y si las personas sienten que esos dioses les responden y se llevan bien entre ellos, pues bueno, ya, si les funciona, pues bien, ¿no? Pues sí. Y hay algo, sí, y hay algo como con la diosa, pues que la diosa siempre se representa como una triple diosa, como diosa, doncella, madre y anciana, que representan Ujú. las tres etapas que vive una mujer, ¿cierto? Que es cuando es niña, que es cuando es madre, cuando está en su etapa adulta y ya cuando es una mujer adulta, ¿cierto? Están como estas tres Ujú. etapas. Y está el dios astado, que se representa con cuernos generalmente, aunque pues va a depender obviamente porque si tú escoges, por ejemplo, Zeus, pues Zeus no tiene cuernos, ¿no? Ujú. Pero digamos que generalmente es un dios astado, que sería en este caso Cernunnos, y esos astas no son diabólicas, no es el diablo, El diablo. Ujú. es, es la conexión de tierra y cielo, ¿cierto? La conexión material Ujú. con la parte espiritual. Eso es lo que representan los cuernos. Entonces por eso hay muchas deidades antiguas que tenían esos cuernos. No precisamente porque su carácter fuera maligno, sino porque representaba esa conexión con el espíritu. Ah, muy bien. Entonces, dicho todo esto que me acabas de decir, ¿tú crees que sea bueno, malo? Hay entidades demoníacas, parásitos astrales. ¿Qué hay en la Wicca? Pues no hay una entidad negativa como tal, como por ejemplo en el cristianismo que está Satán, ¿cierto? Que es el acusador, Ujú. o Lucifer, o como lo quieran llamar, el diablo. No hay una entidad de esas porque la misma deidad como tal es buena y mala al mismo tiempo, como la naturaleza que puede ser cruel y puede ser amante, cuidadosa, puede dar vida y muerte. Asimismo son estos dioses. Entonces no hay una entidad como tal a la cual culpar de nuestros errores. Hay una parte de la filosofía de la Wicca que precisamente habla de eso, ¿no? Como que yo soy responsable de mis propios actos, ¿cierto? De la responsabilidad personal, precisamente porque no hay esta figura que tome las cargas de nuestros errores, de que haya un impulso. Y pues ya las entidades parasitarias, demonios y demás, pues va a depender del punto de vista y del túnel de realidad de cada persona, ¿cierto? Ujú. En mi túnel de realidad, lo que yo he visto, estas entidades existen, ¿cierto? Todos esos demonios, todos estos espíritus negativos, estos parásitos, estos vampiros energéticos, en el corpus o en la filosofía de la Wicca, pues estos seres no se tienen en cuenta, ¿cierto? No, si fuéramos solamente a eso, pues diríamos que no existen, pero creo que cada uno nos hemos enfrentado a diferentes cosas a lo largo de nuestra experiencia que nos damos cuenta Sí. que estas cosas sí están presentes. Ujú. Bueno, hablemos un poco entonces acerca también de los elementos de la Wicca. A ver, sí. Está, Quiero... Cuéntame sobre primero el altar. ¿Qué es lo que debería tener un altar? Y de ahí pues te vas desarrollando
pues lo que Claro. conozco. Sí, sí, sí. Pues el altar generalmente pues debe tener una representación de cada uno de los elementos. Puede ser una mesita donde puedas poner como tus velas y tus cosas. Está la representación de la diosa, la representación del dios, están una representación de cada uno de los elementos, generalmente es una copa para el agua, un incensario pues con su incienso para el aire, cuarzos o tierra o arena para la tierra y para el fuego pues velas, ¿cierto? Un candelabro y con velas. Entonces, estos puntos tienen pues como estos elementos tienen un punto cardinal asignado. Por ejemplo, el norte es la tierra, que nos habla de estabilidad, de la materia. El este es el aire, que nos habla del intelecto, de la comunicación. El sur es el fuego, que nos habla de la pasión, del cambio, de vitalidad, de energía. El oeste es el agua, que nos habla de los sentimientos, de las emociones, de la emoción, de la magia, de la intuición. Y el centro vendría a ser el espíritu, ¿cierto? Que es como nuestra Ujú, alma o la parte espiritual como tal. Entonces en cada uno de esos puntos se ponen las representaciones de los elementos, la imagen de la diosa y del dios, y pues ya digamos que ahí formas tu altar. Ya pues ujú, tendrías que hacer trabajo de conexión con la deidad para poder conectar con ella y ver si sí te acepta o no te acepta, porque no porque yo quiera significa que esa entidad quiera, ujú, pero pues bueno, eso es un proceso que desarrolla cada cual, ¿no? Está precisamente pues esa formación del altar y para trabajar espiritualmente pues levanta un círculo espiritual, ¿cierto? Levanta un ujú, círculo espiritual donde se invocan las cuatro atalayas, los cuatro puntos cardinales que protejan el círculo, se purifica todo, se limpia todo eh, y ese espacio queda como organizado, limpio, libre para que se pueda trabajar espiritualmente. ujú. Hay herramientas mágicas que se utilizan como el atame o la varita mágica que se pueden utilizar precisamente para el trazado de los símbolos en cada uno de los puntos y de las invocaciones. Hay gente que prefiere la vara mágica que porque le parece que es más suave energéticamente que una daga, pero pues va a depender de cada cual, ¿cierto? Igualmente la intención de esto es como transmitir energía, ¿cierto? Y Ujú, como son, como tanto la madera como los metales son conductores de energía en mayor o menor medida, pues por eso se usan para eso. También pueden retener un poco de energía a lo largo del tiempo y de la práctica, entonces se vuelven como más poderosos. ujú. Bueno, entonces están esas herramientas, está el círculo mágico, los cinco elementos y creo que esos serían como los elementos básicos, ¿cierto? Ya hay otras cosas Ya. como las celebraciones que ellos tienen durante el año, que los sabbats, que los sbats, la Ok. filosofía que ellos tienen. ¿Te gustaría contarme sobre eso? ¿Contarnos Sí, sobre eso? A ver. claro, claro. Entonces, por ejemplo, hay algo que se llama la rueda del año, que va a variar dependiendo del lugar donde estemos. Si estamos al norte del hemisferio, pues al norte del Ecuador, en el hemisferio norte de la Tierra, pues va a haber un calendario. Y si estamos al sur, va a haber otro calendario, porque pues cuando en el norte es invierno, en el sur es verano, ¿cierto? Ujú, Pues va cambiando. Y en el centro, cerca de la línea del Ecuador y del Caribe, pues vivimos en una zona muy tropical, entonces no tenemos ujú, estaciones literalmente, tenemos temporadas de lluvia y temporadas de calor. Entonces esos calendarios no aplican mucho a nosotros, pero digamos que nos ceñimos más o menos como al norte o al sur, dependiendo de dónde estamos más cerca, ¿cierto? ujú, Entonces existen los sabbats menores, que son como los cambios solares, que personalmente, yo ya pues que no pertenezco a la Wicca desde hace mucho tiempo, son los que yo celebro, ¿cierto? Los que yo suelo celebrar, que son estos equinoccios y solsticios, que son el solsticio de invierno, el solsticio de verano, el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño creo que son, me parece. Y que en ujú, la Wicca se llaman Yul, Ostara, Lita y Mabón. Entonces, están estos que son los menores y están los mayores que son como
momentos en que hay mayor movención energética en la Tierra, que los velos energéticos entre los mundos están más leves y se supondría que podría uno contactarse más fácilmente con los seres féricos, con los gigantes, con los dioses, con Los los muertos. muertos, sí, dependiendo pues como de la época, que está Samhain, Samhain, Imbolc, Beltane, Lugnasad, que son pues como los nombres que se le dan en la parte de la Wicca, pero en otras tradiciones pues van a tomar otros nombres distintos o van a haber otras fechas diferentes, ¿cierto? Dependiendo como de la tradición. Ujú. No sé si tú has llegado a celebrar alguna de estas festividades o no conectas con Mm, esto. no mucho. O sea, sí la celebro, pero a mi modo, no como con la Wicca o así. Pero sí me gusta. Es que sí, como dices, se siente como que una energía diferente. Más que nada en la temporada de Samway, o en la noche de San Juan para los católicos. Ahí son como que fechas que sí me gustan mucho. Porque sí siento yo la energía diferente y sí llego a sentirme diferente en esas épocas. Pero sí, sí, Claro, creo que más o menos esas fechas son las que más me gustan a mí y pues las lunas llenas son las que más me llaman a mí. Bueno, claro. en realidad toda Y la energía pues lunar. Sí, dime, dime. sí, y que pues también están los SBATs, ¿no? Que son Ujú. 13 lunas llenas que tenemos al año. Hay la treceava luna es una que se da, hay algún mes en el año en que se van a dar dos lunas llenas, ¿cierto? Esa es la treceava Sí, luna y se llama luna azul, me parece. sí, 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 sí. Y pues Sí. a cada luna se le da como un nombre, se le da como una atribución, y entonces hay gente que aprovecha esas atribuciones como para hacer magia relacionada con los temas de la Ujú. luna. Pero en general, pues la luna llena, como es el punto más espléndido de la luna, en el que la energía está como en su furor más alto, pues se utiliza para muchos tipos de trabajo. Entonces, pero esas celebraciones, pues, es como más de conexión como con la diosa, ¿cierto? Con la magia, con la energía femenina, pero pues se honra a la diosa del dios en la luna llena, se celebra con comida, se hace una pequeña ofrenda como de vino y de alimento y es como más personal, más de trabajo interno. Y los sabbats es como más comunitario, más como de compartir con mucha gente, de hacer algo como más comunitario, de hacer algo con una compartir como más grande, ¿no? Ujú. Como los Bloods, ¿cierto? En nuestra tradición Sí. nórdica que estamos estudiando. Bueno, entonces están esas celebraciones y pues como para finalizar el tema de la Wicca, pues está la filosofía que ellos comparten, ¿cierto? Ya habíamos hablado de A la ver. responsabilidad personal, que era lo que estábamos hablando pues acerca del diablo, ¿cierto? Y de aceptar nuestros errores. Ujú. Pero también está la rede y la ley de tres. Y la rede Cuéntanos es un algo que poco de eso. muy probablemente ya escuchaste acerca de la rede por ahí porque dice como que si no daña a nadie es tu voluntad o haz lo que quieras y no dañas a nadie. Más o menos así va cambiando, pero es como la esencia de la filosofía, ¿cierto? Pero entonces esto puede sonar muy bonito inicialmente, pero puede llegar a ser un poco restrictivo, ¿cierto? Porque ahí tienes que analizar, bueno, voy a hacer este ritual, pero entonces tengo que evitar de pronto dañar animales, tengo que evitar de pronto crear un daño en el ecosistema, ¿cierto? Tengo que Ujú. evitar, eso que voy a hacer me está dañando a mí mismo, está dañando a mis vecinos, está dañando a las personas que están a mi alrededor, es mejor no lo hago si está dañando, ¿cierto? Es como mirar a fondo, ¿de verdad tengo que hacer esto? Y si lo tengo que hacer, ¿está dañando? O mejor busco otra forma en que no esté dañando a las personas, ¿cierto? O a mi medio ambiente. ¿Qué te parece esa red? Pues es algo que tú aplicarías o aplicas. No lo aplicaría porque siento que es muy restrictivo, o sea, no es como que vaya matando animales, bueno, restrictivo hasta cierto punto, o sea, no voy por la vida ahí haciendo daño a los demás, pero pues sí siento que es algo que restringe mucho a las personas de, pues es que tú tienes el derecho de defenderte y de atacar si alguien más te hace daño, o sea, no Sí, es es como que me voy a verdad. quedar cruzado de brazos y no puedo dejarle, yo siempre he pensado que no puedo dejarle todo a los espíritus o a los dioses o las entidades en las que crean, sino como que uno mismo tiene que
actuar tanto para defenderse como para atacar, porque muchas veces la gente no entiende cuando se está en ataque y ataque y ataque y no entiende, pues tienes que también Sí, darte una no, escala. ellos, muchas veces esas personas no van a tener misericordia de uno tampoco como para, o conciencia, ¿no? Como que es que pobrecito le estoy haciendo mucho daño, antes, Sí, entre más rápido lo acaben, mejor. Entonces a veces hay que defenderse, a veces hay que ser gris o negro, sí, dependiendo del asunto. ajá, Y pues sí, está la ley de tres, que es como, la famosa ley que de se tres. podría ver, que se podría ver como el karma hasta cierto punto, pero pues sabemos que el karma inicialmente funciona de una manera distinta, algún día hablaremos de él, pero sería como que todo lo que haces se te devuelve tres veces, entonces es como un aliciente para que hagas el bien y se te devuelve el bien tres veces, ¿cierto? Ujú, Esta religión funciona muy bien para personas que digamos tienen esta conciencia ambiental muy desarrollada, esta conciencia del cuidado animal, eh, y también de pronto puede ser muy bonita para uno ir saliendo como del cristianismo, del catolicismo, para encontrarse como con algo más light, ¿cierto? Más suave. Em, Porque es más que todo como de conexión con la naturaleza, con la divinidad. Ya la práctica mágica es individual, ¿cierto? sí. Ya el hacer hechizos y el hacer cosas viene por cuenta de cada uno porque no es algo como tal que yo vea que sea como tal parte de la Wicca, aunque se supone que es la religión de la brujería, entonces, pero no hay así como un libro específico como que estos son los rituales de la Wicca y estos son los hechizos de la Wicca, sino que es como una cosecha de cada uno, ¿no? Y Ujú. un trabajo de cada persona. No sé si tú sientas que debas agregar algo al tema, ¿qué te pareció Pues la se me hace muy Wicca? interesante. No es algo que yo practicaría porque te digo, me restringiría mucho. Pero se me hace interesante como que un poco. Tal vez si hubiera crecido con esa, a lo mejor y se lo hubiera aceptado, si hubiera sido mi primer acercamiento tal cual. Pero bien, muy Like. bien. Otbar, pues creo que sería todo por ahora. Ya después veremos más temas, más interesantes. Bueno, no es que no sea, no es que no sea interesante, pero también serán más igual de interesantes. Sí, Este, hay muchas cosas que podemos ir hablando a lo largo del tiempo. Este tema tiene demasiadas cosas para uno conversar y para uno como hablar, platicar sí. acerca de las cosas. Sí. Y pues bueno, pues muchas gracias por compartir conmigo. Y pues sí, o sea, no sé si quieras decir algo para cerrar, finalizar, que se suscriban, denle Eh, like, que nos sigan en nuestras redes gra- sociales. Gracias a ti primeramente pues, por sacar el tiempo para Gracias. hacer este podcast. Y pues gracias también a las personas que nos vieron, que se quedaron viendo todo el video. Espero que se suscriban, que nos den like, que comenten, que compartan el video y pues seguiremos sacando otros videos en los que vamos a seguir como con este mismo concepto, como con esta especie de talk show de conversación y, y transmitir a través de esa conversación precisamente como los conocimientos que nosotros hemos ido adquiriendo a lo largo de los años. Así es. Y también si, no sé si pueden agregar ideas para futuros programas o nos quieran contar historias o lo que sea, pues son bienvenidos. Críticas constructivas o también destructivas, también se puede sacar algo de ahí. Y pues Sí, nada. más adelante inclusive estamos planeando como analizar pues como sus historias Ujú. de casos paranormales o situaciones de ataques energéticos que hayan tenido y brindar como alternativas o analizar qué pudo haber sido lo que sucedió en ese momento desde Sí, nuestros sí, puntos de vista. eso se me hace muy interesante, pero pues ya lo veremos después. Ahorita estamos empezando y estamos agarrando el ritmo. Pues Ujú. bueno, pues muchas gracias, Osvar. Y pues nada, me despido. Yo soy Eros, di tu nombre. Osvar. Y pues esto fue Arcano 18. Que tengan, pues no sé, ahí después pensaremos en un, ¿cómo se diría? En un
despido. Bueno, adiós. Chao, chao. Ya.